Listo, bueno, compañeros, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el síndrome hipoglucémico. Vamos a hablar lo que es el compañero Corso, mi compañero Medina Valencia Luis Daniel, Rubio Ramírez Elizabeth y un servidor Laguna Flores Oscar Adrián. Y bueno, primero empezando con un poco de historia. Primero tenemos tenemos que hablar de John Royo, que en 1798 fue la primera persona en certificar la presencia de azúcar en sangre. Ok, esta la podemos considerar la primera medición que se hace. Y él fue quien acuñó el término de diabetes mellitus. Ok, posteriormente, en el año 1921, el doctor Frederick J. Banti, como ya lo vimos cuando hablamos de síndromes, perdón, bueno, el tema anterior era el descubridor de la insulina, el cual lo logró mediante la provocación de la autodigestión del páncreas de un mono, y posteriormente el líquido que se obtuvo se lo inyectaron a una cachorra diabética y vieron que se nivelaban sus niveles de glucosa. Posteriormente, el doctor Nicolae Paolescu, en 1921, realiza diversos estudios en los que describe los efectos hipoglucémicos con la inyección de extractos pancreáticos en la vena yugular externa en perros. ¿Okay? De las primeras veces que se describieron estos efectos hipoglucémicos. Posteriormente tenemos a Almond Fletcher y a Walter Campbell, en que en 1922, bueno, pues describen lo que es la hipoglucemia insulínica junto con sus manifestaciones clínicas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Irving McCreary, que entre los años de 1948 a 1954 realizó diversos estudios en los que se permitió conocer los aspectos más importantes del síndrome hipoglucémico. ¿Okay? Se abarcó tanto la etiología, la fisiopatología, el tratamiento. Y pues justamente aquí colocó uno de sus artículos en el cual describía el probable origen genético de la hipoglicemia. Y bueno, pues vamos a definir tal cual la enfermedad, la cual va a constar de, bueno, va a ser una condición clínica que se va a caracterizar por concentraciones bajas de glucosa en sangre. ¿Ok? También una forma específica que nos administra la ADA, ¿okay? Va a ser la triada de Whipple, que fue actualizada en el 2018, la cual nos dice que es la aparición de síntomas autonómicos o neuroglucopénicos, que estos los vamos a ver más cuando hablemos de manifestaciones clínicas. Estos últimos, los neuroglucopénicos, van a aparecer en todos aquellos pacientes que tengan niveles de glucosa menores a 55 miligramos sobre decilitro. Y también nos dice que, bueno, el segundo dato característico va a ser los niveles de glucemia, ¿no? Que en todo paciente, sea diabético o no, va a ser en menor a 70 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Esta fue de las actualizaciones que se hicieron porque antes se establecían menos de 70 para pacientes diabéticos y menos de 55 para pacientes no diabéticos. Entonces, bueno, esto es importante. Y también hay que hablar de que en los pacientes sin diabetes pueden presentarse asintomáticos hasta con 55 miligramos sobre decilitro, ¿okay? De glucosa en sangre. Y bueno, el último punto de esta triada va a ser el alivio sintomático inmediato después de una terapia con carbohidratos. Hablando específicamente de la etiología, ¿qué es lo que va a ocasionarnos este síndrome hipoglucémico? Bueno, pues para empezar, las más comunes, las etiologías más comunes que vamos a encontrar en nuestros pacientes va a ser una escasa ingesta de alimentos o un aumento en la actividad
obviamente se relacionan entre sí. Si el paciente aumenta su actividad, pero tampoco aumenta la cantidad de alimentos ingeridos, pues puede ocasionar un síndrome hipoglucémico, ¿no? El alcohol, ¿por qué? Pues por la inhibición de la gluconeogénesis. Muchos sabemos, ¿no?, de acerca de la famosa resaca. Los pacientes debutan con periodos de deshidratación e hipoglucemia. ¿Okay? También el uso de drogas y estrés. ¿Okay? Y bueno, específicamente la etiología más frecuente en los pacientes diabéticos va a ser un desequilibrio entre la ingesta de insulina o algún hipoglucemiante y las necesidades fisiológicas existentes del cuerpo. ¿Okay? Ok, aquí les coloco una tabla en las cuales vamos a enlistar las principales causas independientes a las que ya les dije de hipoglucemia, ¿no? Tenemos causas farmacológicas, por hepatopatías, por insuficiencias endocrinas, tumores celulares no células beta, hiperinsulinismo endógeno, alteraciones de la infancia y adolescencia, y también algunas causas postprandiales. ¿Ok? Por ejemplo, de los fármacos, aquí les coloco otra tabla, una tabla aparte, que es la que dice fármacos que disminuyen la glucemia. Son los principales fármacos que vamos a encontrar. Un dato importante es que arriba de toda esta lista va a ir la insulina. ¿Ok? Entonces, y de aquí me gustaría destacar a los YECAS. ¿Ok? Los YECAS también van a ser un fármaco importante en todos aquellos pacientes hipertensos, porque recordemos que no solamente van a tener, los YECAS no solamente tienen efecto vasodilatador, nefroprotector, sino que también van a disminuir la resistencia a la insulina. ¿Ok? También otro de los que me gustaría destacar es el insulinoma, un tipo de hiperinsulinismo endógeno. Y bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, hablando un poco acerca de la patogenia de la hipoglucemia, pues aparte de los pacientes que tengan diabetes, igual como ya nos mencionó nuestro compañero Oscar, pues tenemos algunas otras causas y aquí les menciono un esquema simple, más que nada, ¿no? En el primero, hasta la izquierda, mencionan, ¿no?, el insulinoma, el nesidioblastosis y pues el uso excesivo de la insulina exógena, que nos va a causar pues un aumento, ¿no?, de la producción de insulina. Mientras que una mutación que tengamos del receptor 1 de las sulfonurias y los medicamentos, pues estos nos van a aumentar lo que serían la secreción de la insulina. Esto, pues en grandes rasgos, pues nos van a aumentar lo que serían los niveles de insulina. Entonces, si tenemos igual un aumento, vaya, de los niveles de insulina o un aumento de la activación de los receptores de insulina, pues vamos a, obviamente, a tener un aumento pues en esta y en su señalamiento, que nos daría que la insulina aumenta la captación de glucosa en el del corriente sanguíneo y pues bajando disminuyendo lo que sería la gluconeogénesis. ¿Ok? Igual tenemos por otro lado, tenemos a la enfermedad de la orina grave de Arce, que pues nos va a inhabilitar el metabolismo de algunos aminoácidos, al igual que tenemos ahora sí que la intolerancia a la fructosa hereditaria, que esto, ahora sí que el aumento
de lo que sería fructosa 1 fosfato, va a inhibir lo que sería la producción de la glucosa. Entonces, por ende, vamos a tener una disminución de la gluconeogénesis en los hepatocitos. Igual vamos a tener de la enfermedad por almacenamiento de glucógeno, que por esta vamos a tener, pues, ahora sí que una inhabilidad de liberar lo que sería la glucosa de los hepatocitos, y por ende estas dos nos pueden generar como último producto, pues ahora sí que una deficiencia en la producción o la liberación de glucosa. Igual tenemos ahora sí que desórdenes de la oxidación de los ácidos grasos, que nos van a inhabilitar pues su uso como ahora sí que fuente de energía. E igual tenemos la galactosemia, que pues nos va a dar nos va a inhabilitar el uso ahora sí que de la galactosa como combustible, por así decirlo. Y entonces esto que nos va a generar, pues vamos a tener ahora sí que menos alternativas como fuentes de energía, y por ende se va a aumentar el uso de la glucosa como compensación. Por último, tenemos una insuficiencia pituitaria o renal, que pues nos va a dar una deficiencia en lo que sería el cortisol, el ACTH, de la hormona de crecimiento, lo que nos va a disminuir de la respuesta contrarregulatoria hacia la hipoglucemia, que en la siguiente ya pues se las voy a explicar qué es lo que sucede. Y pues por ende, pues vamos a tener una insuficiente respuesta hormonal hacia los niveles de glucosa. Pues por todo esto vamos a generar unos niveles bajos de glucosa en sangre. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener pues ciertos mecanismos, ¿no? Cuando las concentraciones de glucosa llegan a estar entre 70, 80 o menores, cuando comienzan a bajar de estos rangos, se comienzan a presentar pues ciertos eventos contrarreguladores. Entonces, pues podemos empezar desde el páncreas, ¿no? Vamos, porque este mecanismo contrarregulador, pues van a ser por hormonas y ahora sí que por simpático, ¿no? Por vía simpática. Por las hormonas, pues vamos a tener, vamos a tener que por el bajo nivel de glucosa se va a disminuir lo que sería la insulina, y se va a aumentar lo que sería el glucagón. Vamos a tener que, pues el glucagón lo que va al momento de que llegue al hígado, lo que va a generar, pues va a estimular la glucogenólisis, ¿no? Y la gluconeogénesis hepática, esto nos va a aumentar la producción de glucosa. Igual vamos a tener que la disminución de insulina en los riñones igual nos va a aumentar con lo que sería la producción de glucosa. Igual vamos a tener que por un lado, ya dejando esta parte, que vamos a tener como respuestas la disminución de insulina y el aumento de glucagón para que se genere la producción de glucosa. Igual vamos a tener una parte de la activación de la simpática. ¿Esto por qué? Por parte del cerebro, ¿no? Aumenta la corriente simpático suprarrenal, lo que en la médula suprarrenal pues vamos a generar lo que sería la adrenalina, que pues la adrenalina de la médula suprarrenal pues también va a estimular la glucogenólisis, la
gluconeogénesis y va a limitar la captación periférica de lo que sería la glucosa y estimula como tal de la lipólisis y con producción de, pues, ahora sí que de glicerol y de los ácidos grasos. Y podemos ver, ¿no? Que desde el músculo de grasa se comienzan a agarrar, pues, otros, pues, precursores gluconeogénicos, ¿no? El lactato, los aminoácidos y el glicerol. Es ya desde músculo y grasa para poder generar o obtener glucosa de otras partes, porque recordemos que el cerebro como tal va a ser muy dependiente de glucosa. Y pues la adrenalina junto con, igual, bueno, tenemos ahora sí que las neuronas postganglionares simpáticas que nos van a estar liberando igual noradrenalina y acetilcolina, que la noradrenalina con la adrenalina igual nos va a ayudar así que lo mismo, igual estas tres como tal, pues van a estar siendo responsables como tal de ciertos signos de alarma, ¿no? Como lo es el apetito, las palpitaciones, la sudoración que llega a presentar el paciente hipoglucémico. Igual, vamos a tener que con la hipófisis se va a generar lo que sería la ACTH y en la corteza suprarrenal, pues nos va a generar un aumento de lo que sería el cortisol. El cortisol más que nada se va a llegar hasta liberar, o sea, este es mucho después que los que les acabo de mencionar. Si la hipoglucemia persiste más de 4 horas en promedio, es que comienza el cortisol. En sí es cuando llegan a ciertos niveles, que en la siguiente diapo les muestro, pero en general, si persiste esta hipoglucemia por 4 horas, se va a comenzar a aumentar la liberación de cortisol. Y pues estos apoyarán a lo que sería la producción de glucosa y restringirán la utilización de ella. La siguiente, por favor. Ahora, este es un pequeño... antes de mencionarles eso, se me pasó decirles que, pues, ahora sí que en los pacientes que llegan a tener diabetes mellitus 1 y 2 avanzadas, pues, estos mecanismos de defensa fisiológicos, van a estar comprometidos, ¿no? Principalmente, pues, va a haber una falla en la disminución de la insulina, y esto pues sería efecto secundario a la hiperinsulinemia terapéutica. Igual tenemos una falla en el aumento de la secreción de glucagón y por último igual tenemos una disminución en la secreción de epinefrina en los pacientes con diabetes avanzada. Y pues bueno, aquí es un pequeño esquema simple en el cual nos mencionan, ¿no? Cómo se van a estar generando estas respuestas, cuáles van a ser las primeras y cómo se van a estar generando. Y la importancia de estos, los efectos que estos van a tener, la importancia de estos, ¿no? Nos están hablando que la primera respuesta que vamos a tener pues va a ser la disminución de insulina, ¿no? Que aparentemente pues aparece cuando el umbral glucémico pues llega de 80 a 85 miligramos sobre 100 mililitros. Esta pues más que nada pues va a aumentar la rapidez de aparición de la glucosa, va a disminuir la rapidez de desaparición de la glucosa y va a tener un aumento en la lipólisis. Igual, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres y un aumento en el glicerol. Pues va a ser factor de regulación de glucosa primario y primer mecanismo de defensa contra hipoglucemia. Igual, como segundo mecanismo que igual es muy importante, es el glucagón, que vamos a tenerlo aumentado
cuando pues se llega a un umbral glucémico de 65 a 70 miligramos sobre 100 mililitros. En esto pues vamos a tener un aumento en la rapidez de aparición de la glucosa, y pues vamos, este va a ser otro factor de contrarregulación primario y sería la segunda defensa contra la hipoglucemia. Igual tenemos un aumento en lo que sería la adrenalina, en un umbral glucémico de 65 a 70 miligramos sobre 100 mililitros. Nos va a aumentar la rapidez de aparición de la glucosa, nos va a disminuir la rapidez de eliminación de esta y pues también vamos a tener un aumento en la lipólisis, un aumento en los ácidos grasos y un aumento en el glicerol. Y esta contaría como la tercera defensa contra la hipoglucemia. Y pues también tenemos ahora sí que el aumento del cortisol, que les había hablado que era de los últimos que se presentaban, de cuando ya los demás no jalaban. Y pues que esta va a aparecer con un umbral glucémico de 65 a 70 miligramos sobre 100 mililitros. Va a aumentar la rapidez de aparición de la glucosa, va a disminuir su eliminación y pues participa en la defensa contra la hipoglucemia duradera. Pero pues en sí no es definitiva su importancia y pues igual tenemos ciertos síntomas que se llegan a presentar, nos lo van a explicar mejor pues nuestro compañero Daniel, cuando se presentan ciertos síntomas. Y pues estos se van a presentar de 50 a 55 en el umbral glucémico de 50 a 55 miligramos sobre 100 mililitros. Y pues primero tenemos, bueno, no, nos lo va a explicar mejor nuestro compañero Daniel. Y pues las funciones intelectuales, que igual es de parte de los síntomas, en el primero nos hablan un poco acerca de los síntomas parece que la adrenalina y la noradrenalina, y ya cuando está muy bajo los niveles de glucosa, pues van a afectar ahora sí que funciones cognitivas. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener una clasificación, que esta clasificación nos la aporta la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que pues en esta nos lo separa más que nada en hipoglucemia severa, que sería la que requiere de terceros para administración de hidratos de carbono, glucagón y la recuperación neurológica del episodio, y pues esto es contable como pues hipoglucemia. En la hipoglucemia tenemos igual la hipoglucemia sintomática documentada, que pues son síntomas característicos de hipoglucemia con una glicemia menor o igual a 70 miligramos sobre decilitro. Tenemos la hipoglucemia asintomática, que llega a presentar los niveles disminuidos de glicemia, pero no llega a presentar síntomas. Tenemos la hipoglucemia sintomática probable, que es donde nos presenta los síntomas típicos de hipoglucemia, pero no se ha tenido una medición de glucemia. Y tenemos una hipoglucemia relativa o una pseudohipoglucemia, que serían síntomas que se atribuyen a la hipoglucemia, pero la glucemia estaría mayor o igual a 70 miligramos sobre decilitro. Igual tenemos una clasificación de acuerdo a la severidad, ¿no? Tenemos desde leve, que el paciente va a estar consciente con manifestaciones principalmente adrenérgicas, ¿no? Que sería lo de pues, apetito, palpitaciones, sudoración. Y pues tenemos igual la moderada, que serían manifestaciones adrenérgicas y con unas neuroglucopénicas. Y también pues puede estar consciente, pero va a necesitar un poco de ayuda. Y pues igual por último tenemos lo que sería la severa, que pues el paciente va a estar inconsciente y pues va a necesitar ayuda pues para el tratamiento.
tratamiento parenteral va a recibir el paciente. La siguiente, por favor. Ahora, igual tenemos lo que sería, nos pedían mencionar un poco acerca de qué es el deterioro rostrocaudal, que pues es un proceso dinámico evolutivo que induce signos y síntomas clínicos que nos dicen que hay una afección en las estructuras encefálicas supratentoriales. Cómo se va dando, se va perdiendo pues las funciones de adquisición reciente hasta llegar a ahora sí que las funciones más antiguas y finalmente pues el paciente muere, que continúan este proceso. Este deterioro rostrocaudal va a estar caracterizado por 5 fases. La fase diencefálica precoz, la diencefálica tardía, la fase mesencefálica y la fase protuberencial. Y por último, la fase vulvar. ¿Ok? Gracias. Pues bueno, vamos a tener ahora sí que la fase diencefálica precoz, que en esta, que es la primera como tal, lo primero en ocurrir es la pérdida de la concentración y una somnolencia progresiva. Vamos a tener que la respiración es regular, con suspiros y bostezos frecuentes hasta llegar al estado de coma. Ahora, tenemos después de la tardía, que el paciente está comatoso, el patrón respiratorio se modifica a periódico de Cheyne-Stokes. También vamos a tener las pupilas que van a ser mióticas, pero estos llegan a conservar lo que sería el reflejo fotomotor. Igual ahora sí que en las fases finales de la fase diencefálica aparece algo llamado rigidez de corticación, donde es característica la disfunción piramidal y el reflejo plantar extensor, es el de Babinski. Igual, ya como tercera fase tenemos la fase mesencefálica, que pues es derivado de la pérdida de la inervación simpática descendente y la lesión de los núcleos de Edinger-Westphal. Vamos a tener que las pupilas como tal se van a tornar irregulares, adoptan un diámetro intermedio y pierden lo que serían ahora sí que pierden el reflejo fotomotor. Igual vamos a tener que el patrón respiratorio es de hiperventilación, una hiperventilación neurógena central. Y tenemos lo que se llama rigidez extensora de cerebración, que pues es una respuesta motora a estímulos dolorosos, ¿no? Se va a presentar en esta. La siguiente, por favor. Tenemos ahora por cuarta fase tenemos la fase protuberencial, que pues en esta el patrón respiratorio transita hacia un ritmo superficial con pausas de apnea, las pupilas se mantienen en posición intermedia y no hay reacción a la luz, y el paciente se torna flácido y muestra signo de Babinski bilateral. Y ya por último, en la fase vulvar, pues la respiración es irregular y lenta, llamada atáxica o de Biot. Y también tenemos que el paciente va a estar hipotenso y va a tener un pulso irregular. Las pupilas van a estar con midriasis paralítica y ya no se pueden detectar signos de focalización neurológica. La siguiente diapo, por favor. Bueno, y ahora entrando de lleno a lo que es el cuadro clínico, aquí vamos a ver diferentes síntomas que podemos diferenciar entre autonómicos, adrenérgicos o neurogénicos,
y los neurológicos neuroglucopénicos. Estos primeros, que son los autonómicos o adrenérgicos, se van a generar, dice la literatura, que al disminuir las concentraciones de glucosa por debajo de 55 miligramos sobre litro, o que el minibole sería igual a menos de 3.7. Estos síntomas son los que también de inicio nos van a permitir identificar a los pacientes que están sufriendo un episodio de hipoglucemia cuando no le hemos hecho un examen de sangre, por ejemplo. Ahora bien, los síntomas neuroglucopénicos, estos se van a producir al consumirse las reservas de glucosa que tengan las neuronas, llegando entonces a un valor de menos de 45 miligramos sobre decilitro, o lo que es igual a 2.5 milimoles. Estos síntomas ya pueden manifestarse como severos y suelen ser identificados por terceras personas. En los adrenérgicos, pues estos síntomas van a ser como que generales, ¿no? En los que encontraríamos sudoración, palidez, temblores, taquicardia, ansiedad, hambre, náuseas, debilidad, incluso hasta sueño y hormigueo en algunos miembros. Y por otro lado, los neuroglucopénicos, estos podemos encontrar síntomas psiquiátricos como es la confusión, alteraciones del comportamiento, agresividad, incluso habla incoherente. Y los neurológicos, mareos, debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, afasia, disartria, marcha inestable y falta de coordinación, incluso llegando al coma. Y cabe destacar que generalmente esas manifestaciones se dice que el 40% de las personas diabéticas que aunque tienen tratamiento, y sobre todo con insulina, pueden generar episodios de hipoglucemia nocturna. Y en el caso de la hipoglucemia nocturna, pues esta va a ser porque las respuestas enérgicas van a ser disminuidas durante el sueño profundo, lo que incluso va a mencionar que contribuye a no despertarse durante el episodio, y por eso los pacientes no se dan cuenta de que tienen estas manifestaciones mientras duermen. Pero generalmente se van a dar cuenta a través de pesadillas, de aforesis y cefalea y astenia al momento de despertarse. Y la siguiente, por favor. Ahora, siendo más específicos en las distintas fases neurológicas de la hipoglucemia, en la cortical vamos a encontrar somnolencia, sudoración, hipotonía y temblor. En la diencefálica vamos a encontrar hipotonía, movimientos primitivos como succión y muecas, espasmos clónicos, incluso inquietud. En la mesencefálica vamos a encontrar espasmos tónicos, desviación ocular y un Babinski positivo. Recordamos que este Babinski positivo va a ser esa respuesta motora de la médula espinal que se realizó en los bebés y que incluso cuando dura más del tiempo estimado, pues se considera como daño neurológico. Pues, obviamente en un paciente adulto pues no debe tener este signo positivo, así que pues se cuenta como daño neurológico, ¿no? También podemos encontrar la perenbiencefálica, en la que vamos a encontrar espasmos de músculos extensores, así como en la miencefálica, un coma ya profundo, una respiración superficial y un UCI de reflejo, ¿no? Como ya lo hemos visto con nuestro compañero Corso. Ahora, la siguiente. Ahora, en lo que trata el diagnóstico, pues obviamente regresemos a la teoría de Guttel, ¿no? Que es esto lo que nos va a dar a conocer firmemente que ya el paciente cuenta con un síndrome hipoglucémico, que va a ser primero con esta aparición de los síntomas autonómicos o neuroglucopénicos que les acabo de mostrar, y niveles de glucemia capiloseica que va a ser menos de 70 miligramos sobre decilitro, pero que aquí les menciono que los síntomas en los pacientes que no tienen diabetes va a ser de menos de 55 miligramos sobre decilitro. Incluso en alguna literatura vamos a encontrar que también depende de, por ejemplo, como está aquí en la diapositiva, que en los pacientes con diabetes se cuenta como hipoglicemia desde los 70 miligramos sobre decilitro, y en los que no tienen diabetes de menos de 55, pero en lo general una hipoglucemia es cuando hay niveles de menos de 70, pero va a haber valores de hipoglucemia que nos van a marcar estos síntomas o signos, ¿no? Y también esto, para establecer el diagnóstico, después de que tenemos estos síntomas y después de que vemos que los niveles de glucemia se encuentran sobre estos valores o disminuidos, pues incluso cuando al momento de realizar un tratamiento, pues vamos a ver que este paciente pues, definitivamente va a mejorar, y pues dijimos, ok, sí es hipoglucemia entonces. Pero antes de eso, a la siguiente, por favor. También se podemos ocupar un test de ayuno, ¿no? Este test de ayuno nos va a ayudar en caso de no detectar episodios espontáneos de hipoglucemia venosa, por ejemplo. Esto pues va a ser necesario realizar un estudio que requiera mayor complejidad, y que este estudio va a estar realizado en aproximadamente 72 horas, ¿no? Aunque se menciona que tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de insulinoma, que incluso es su gold estándar, también nos puede ayudar para diferentes tipos de hipoglucemia. Primero vamos a registrar la hora de inicio del ayuno, obviamente. Vamos a suspender el aporte de alimentos, y el paciente sí puede ingerir bebidas, pero no tienen que tener azúcar y también tienen que estar libres de cafeína. Se instala una vía venosa periférica,
se mide la glicemia capilar cada 2 horas, primeras 6 horas, luego cada 3 por 6 horas y luego cada 6. Aquí vamos a tomar primero tomas de muestras de exámenes basales, que va a ser como glicemia, insulina, péptido C y cortisol. Después vamos a medir la glicemia e insulina venosas y cetonemia capilar cada 6 horas. Y en caso de que haya una glicemia capilar de menos de 60 miligramos o síntomas de hipoglicemia, pues realizamos la glicemia venosa. Ahora bien, si confirmamos esta glicemia y encontramos que hay valores de menos de 45 miligramos sobre decilitro o menos 55, pero ya hay una triada de Whirlpool previamente documentada, también medimos la insulinemia, el péptido C, la cetonemia, los anticuerpos antiinsulina, hipoglucemiantes en plasma. Incluso después podemos administrar glucagón 1 miligramo intravenoso. Aquí vamos a medir la glicemia venosa a los 10, 20, 30 minutos y vamos a terminar el ayuno. Si se completan las 32 horas de ayuno, pero no comprobamos hipoglucemia, podemos aquí igual administrar glucagón y vamos a medir la glicemia del mismo modo, 10 a 20, 30 minutos post administración y podemos terminar el ayuno, ¿no? También se menciona que en este test es a veces un poco complejo decidir en qué momento vamos a suspenderlo, ya que si se sobrepasa el riesgo de una hipoglucemia prolongada con el término prematuro del test, pues puede dificultar de forma importante el diagnóstico o la interpretación final de los resultados. Y la siguiente, por favor. Y aquí les pongo esta tabla, ¿no? En los que, según lo que vayamos encontrando en este test de ayuno, pues podemos diferenciar entre diferentes causas de un síndrome hipoglucémico, ¿no? Como el caso de un insulinoma, el caso de que sea por insulina, que es autoinmune, etcétera, ¿no? Y la siguiente, por favor. También se menciona que, aunque no es lo más común, la glucosa, recordemos, pues va a ser importante en el metabolismo de las fibras miocárdicas. Y por ende, la hipoglucemia puede suponer que, por una parte, este déficit energético a la célula y, por otra, esta descarga simpático-adrenal secundaria que hay por hipoglucemia, aumenta el consumo de oxígeno y puede entonces también disminuir el aporte de sangre por vasoconstricción. Lo que nos llevaría a que en estas alteraciones puede generar incluso depresión a distintos niveles del sistema de conducción, desde el nodo sinusal hasta el sistema His-Purkinje. Y esto nos puede dar diferentes manifestaciones en el electrocardiograma, como es una depresión del segmento CT, un aplanamiento de inversión de la onda T, una prolongación del intervalo QT, trastornos de ritmo, tanto taquicardia como bradicardia. Incluso podemos encontrar bloqueos, fibrilación auricular paroxística, extrasistolias e incluso cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando ya este paciente que está hipoglucémico ya empieza a generar manifestaciones del deterioro rostrocaudal, ¿no? Ya lo vimos en estas tablas y ya vimos en su momento cuáles son las diferentes fases de la disencefálica hasta lo que es prácticamente la médula. Y pues vamos viendo que pues tiene cada una obviamente diferentes manifestaciones y demás. Pero esto los pongo aquí como resumen. Y con el fin de no ser tan repetitivos, aquí vamos a enfocarnos en que, por ejemplo, a partir del mesencéfalo y el puente alto podemos encontrar un paciente ya en estado de coma, ¿no? Llegando ya al momento de que afecta ya la médula, pues un estado de coma bastante profundo. Lo que nos lleva a lo siguiente. Ahora, ¿por qué la valoración de la escala de Glasgow? Pues obviamente, si este paciente ya está en coma, pues tenemos que tener una forma de valorarlo, ¿no? Y aunque esta escala de Glasgow se utiliza en primera instancia en pacientes que tienen un trauma craneoencefálico, pues también puede ser muy útil, la que es la herramienta más común, incluso útil, para evaluar respuesta ocular, oral y motora, que obviamente pues van a estar completamente inhibidas en el estado de coma de un paciente, ¿no? Porque pues no es lo mismo que el paciente esté desmayado a que pues ya esté en un estado de coma, ¿no? Aunque en estas circunstancias, pues obviamente, con el diagnóstico previo a que se hizo a este estado de coma, pues ya vamos a ver qué es lo que lo está desencadenando, ¿no? Y la siguiente, por favor. Pero también tenemos una escala de coma de Joubert, que esta va a evaluar dos funciones encefálicas, que es la perceptividad de reactividad, así como la perceptividad de reactividad, y que esta perceptividad se va a referir a las funciones corticales aprendidas y el parámetro de reactividad de las funciones innatas, ¿no? Y aquí lo podemos dividir en reactividad inespecífica, específica y autonómica, que esta va a ser adecuada para obtener información acerca del nivel de daño, perdón, al nivel del coma, e incluso si hay daño, pero en el caso de, pues, este síndrome hipoglucémico, este retrocaudal, pues obviamente quizás no hablemos de un daño neurológico propiamente, pero pues sí es la afectación del mismo, y por ende, pues también esto nos puede ayudar a establecer cuando el paciente realmente está en coma. Y la siguiente, por favor.
Ok, ahora vamos a pasar con el tratamiento. Voy a apagar nada más tantito mi cámara en lo que expongo porque ya me sacó como 3 veces, entonces para que no me saque como en la exposición pasada. Bueno, pues el tratamiento inicial para las crisis hipoglucémicas, perdón, va a estar entendido principalmente por 3 pilares, que va a ser la detección rápida en pacientes con sospecha clínica, que fue lo que ya nos explicó Dani. Después, tratar la resolución de la hipoglucemia. Y por último, pues valorar la causa de lo que lo esté generando una vez que pues esta crisis ya esté resuelta. Entonces vamos a tener 2 pilares también importantes dentro del tratamiento, que va a ser el tratamiento oral y el tratamiento parenteral, y bueno, pues se añade el glucagón con la administración intramuscular o subcutánea. Ahora, empezando por el tratamiento oral, pues aquí se va a administrar principalmente en pacientes que estén conscientes, que tengan síntomas leves, que no tengan deterioro cognitivo. Entonces, aquí se va a dar un aporte aproximado de 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. En este caso, pues podemos ocupar la leche, jugo, galletas, miel, 3 cucharadas de azúcar. También nos indica la bibliografía que se le puede dar pues refresco de cola, algunas frutas, etcétera. Entonces, después de que se le haya administrado, se puede repetir cada 20 minutos en caso de que la glucosa en sangre pues no aumente, ¿no? Que no mejore. Entonces, bueno, ahora pasando al glucagón. Bueno, antes de pasar a esto, es importante saber que pues durante la evaluación del paciente en el servicio de urgencias, pues difícilmente se va a elegir la vía oral como vía primaria de administración para el tratamiento, principalmente pues por el contexto en el cual puede ingresar el paciente al servicio, ¿no? Y pues se va a recurrir a los otros tratamientos. Entonces, empezando por el glucagón, pues como ya sabemos, este es un polipéptido de 29 aminoácidos que es secretado por las células del islote pancreático, y pues esto va a generar distintas reacciones para aumentar la liberación de la glucosa mediante la inhibición de la síntesis del glucógeno y también de la estimulación de la glucogenólisis y gluconeogénesis, como ya nos había comentado mi compañero Corso. Entonces, en caso de no responder a la reposición de glucosa por vía oral, se puede administrar 1 miligramo de glucagón intramuscular, y este va a tener un tiempo de acción de 8 a 18 minutos. Esto pues para que se reviertan todos los síntomas y el paciente pues regrese a un estado de alerta. Entonces, este se puede ocupar con el paciente consciente o inconsciente, y lo vamos a ver más adelante en el diagrama para el tratamiento. Pero bueno, antes de pasar esta parte, ya que el paciente esté consciente y que pueda ser capaz de deglutir, se le puede administrar 20 gramos de glucosa, y posteriormente también se le pueden administrar un aproximado de 40 gramos de carbohidratos complejos. Entonces, es importante saber que también este glucagón se puede utilizar en pacientes que estén agitados o que no colaboren de manera correcta, ¿no? Aquí hablamos lo que les comentaba, que es la utilización en el paciente consciente. Ahora, también pues este glucagón, como ya se les había mencionado, pues estimula la gluconeogénesis, perdón, y es importante saber que puede ser inefectivo en pacientes que carecen de reserva hepática de glucógeno, como es en la desnutrición, también hepatopatías o en el caso de hipoglucemia inducida por alcohol. Entonces, este tratamiento incrementa la glucemia solamente de forma transitoria, por lo que es muy importante que el paciente consuma hidratos de carbono con lo más rápido posible para que pues, pueda aumentar los depósitos de glucógeno. También este compuesto va a estimular la secreción de insulina, y en consecuencia pues es menos útil en la diabetes tipo 2, por lo que pues es importante pues conocer a nuestro paciente y saber si no tiene esta comorbilidad agregada, perdón. Ahora, por último, pues también se menciona que una inyección rápida de este glucagón puede provocar un aumento de náuseas y de vómitos, por lo que tenemos que colocar a nuestro paciente de forma lateral para proteger principalmente la vía aérea y pues evitar la asfixia cuando nuestro paciente regresa a la conciencia. La que sigue, por favor.
Ahora, vamos a pasar al tratamiento parenteral. En pacientes con deterioro neurológico, que es para los que principalmente se les administra este tipo de tratamiento, pues no, aquí también no vamos a tener indicada la vía oral, como lo que ya les había dicho, y también se puede utilizar en pacientes que no respondan a la administración del glucagón. Entonces, es cuando se procede a la administración intravenosa de glucosa de 25 a 50 gramos en una solución a 50% hasta que los síntomas pues se remitan. Después podemos dar una infusión de solución al 10%. Ahora, la solución glucosada al 50% va a contener 25 miligramos de glucosa por cada 50 mililitros. Esta nos va a aportar una osmolaridad de 2.775 milismoles sobre litro y va a aportarnos un total de 2.000 kilocalorías por litro. Posteriormente a la administración de la glucosa al 50%, vamos a tener una cantidad excesiva de glucosa disponible. Entonces, esto nos va a llevar al consumo aumentado en los tejidos, por lo que si se suprime, bueno, al momento de suprimirse la glucogénesis, sí, la glucogénesis y la glucogenólisis, perdón, se puede provocar un rebote de hipoglucemia. Entonces, esto se puede mitigar de cierta forma con la administración lenta de este líquido, durante 2 a 5 minutos. También se menciona que la solución glucosada al 10% es igual de efectiva que la solución al 50%, pero aquí la dosis de administración cambia. Por ejemplo, en esta de 10% va a ser de 0.2 gramos sobre kilogramo o 2 mililitros sobre kilogramo de peso. Y después se continúa con una infusión de la misma solución a 5 mililitros por kilogramo por hora. Esto se le debe dar un monitoreo de 30 a 60 minutos hasta que la estabilización de la glucosa en sangre pues mejore. Y en caso de que persista la concentración baja de la glucosa, se puede aumentar la infusión a 10 mililitros por kilogramo por hora. Aquí, doctor, tengo una duda y es que en casi todas las bibliografías que consulté, encontré que la dosis era de 25 a 50 gramos en la solución glucosada, pero también encontré en otra guía que decía que pues la dosis y la velocidad de la perfusión iba a depender del peso del paciente, de la necesidad y de la situación clínica en la que se encontrara. Entonces, yo ahí encontré que la dosis recomendada era de 1.5 a 3 gramos por kilogramo al día o 0.5 gramos por kilogramo por hora. Entonces, esto no me quedó muy claro si es la de 25 a 50 o es esta última. Es de 25 a 50, pero tienes que calcularla por kilo de peso. Lo total que debes de reponer tú en un paciente con síndrome hipoglucémico es de 1 gramo por kilogramo de peso, para administrar aproximadamente en 4 a 6 horas. Las primeras mitad del 0.5 gramos por kilogramo de peso es en los primeros 20 minutos para corregir la hipoglucemia, y el síndrome hipoglucémico lo tienes hasta 4 horas para corregirlo. Entonces el otro 0.5, eso ya es para las primeras 4 o 6 horas. El resto, que sería 0.5 a 1 gramo por kilogramo para completar tus 24 horas, es decir, para las siguientes 18 horas, es para la infusión. Ahora te dice de las infusiones, ¿por qué? Porque la infusión depende de la cantidad de glucosa que vayas a administrar. No es lo mismo que administres glucosa al 50%, que por cada 100 mililitros tienes 50 gramos de glucosa, a que administres glucosa al 10%, donde tienes 10 gramos por cada 100 mililitros de solución. Entonces, lógicamente, si tienes una alta concentración, la cantidad la infusión será menor. Si tienes poca cantidad de glucosa, como una glucosa al 5, glucosa al 10, tendrás que dar mayor cantidad de líquido. Lo que pasa es que lo manejaste por mililitros, cuando en realidad lo tienes que manejar por gramos de glucosa. No sé si ya me expliqué. Sí, entonces el total es de 1 gramo, ¿no? Por kilogramo de peso. Okay. Exactamente, por kilogramo de peso. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí. De nada.
Bueno, pues ya una vez resuelto el episodio agudo, se debe de vigilar pues el ritmo de perfusión de la solución glucosada mediante la determinación de la glucemia capilar. Esto pues para evitar la reaparición de la hipoglucemia por una perfusión demasiado lenta o una hiperglucemia por una perfusión demasiado rápida. Entonces se recomienda la observación de la glucemia cada 1 a 4 horas. Ahora, en los pacientes que tienen hipoglucemia producida o secundaria a hipoglucemiantes orales, es muy frecuente que se cometa el error de dar de alta al paciente después del bolo de glucosa intravenosa. Entonces, con el riesgo de que ocurra pues una recurrencia fuera del hospital, pues la glucosa infundida va a estimular aún más la secreción de insulina y también la vida media de los hipoglucemiantes orales. Entonces, esto puede variar de 24 a 72 horas. Y en estos casos se recomienda la administración de 300 gramos de glucosa en las primeras 24 horas siguientes a la crisis hiperglucémica y después se continúa en las posteriores 24 a 48 horas con una reducción lenta del aporte de la glucosa. Ahora, en pacientes que continúan con alteración del estado de conciencia, a pesar de haber pues llegado a la euglucemia, pues se debe de sospechar de edema cerebral, por lo que aquí el tratamiento de elección pues va a ser una terapia, primero que se ingrese a terapia intensiva y ahí se le administran 40 gramos de mannitol en 20 minutos en una solución al 20%. La que sigue, por favor. Ahora, también vamos a tener otro grupo de fármacos. Estaba leyendo que generalmente todos los pacientes, pues la crisis hiperglucémica remite con la administración parenteral de la glucosa, pero en caso de que pues no respondan a esto, podemos auxiliarnos de estos fármacos. Ahora, la hidrocortisona, pues como ya sabemos, es la principal hormona esteroidea que es secretada por la corteza suprarrenal y esta pues estimula la gluconeogénesis, como ya nos había dicho Corso. Entonces, aquí la dosis que se va a ocupar es de 100 miligramos por vía intravenosa y generalmente se puede utilizar en la hipoglucemia refractaria a glucosa, que era lo que les comentaba. También encontramos al octreotida y diazóxido. Estas pues son útiles en hipoglucemia secundaria a hiperinsulinismo y pues esta afección está descrita principalmente en la población pediátrica. Entonces pues ese es como un punto muy aparte. Permítanme tantito, perdón. Ya, una disculpa, perdón. Bueno, ahora continuando con la adrenalina. Igual como ya nos había comentado Corso, pues esta va a ser una hormona contrarreguladora. Entonces, esta va a promover la glucogenólisis, de la proteólisis y bueno, todo lo que ya nos comentaba Corso. Y esta se puede utilizar en una dosis de 1 miligramo de manera subcutánea. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo que les había comentado. Entonces, si tenemos a nuestro paciente consciente, pues aquí es cuando se prefiere la administración de glucosa por vía oral. Entonces, como ya les había dicho, pues lo aproximado es de unos 15 gramos, ¿no? En caso de que mejore, pues ahí queda, por así decirlo. En caso de no mejorar, se puede repetir de 2 a 3 veces. En caso de que no mejore, pues se debe de replantear el diagnóstico. Cuando tenemos a nuestro paciente inconsciente o que no tolera la vía oral, pues primero, bueno, depende. Si tenemos una vía periférica canalizada y permeable que esté disponible, pues se le da la administración de glucosa intravenosa. En caso de no mejorar, se puede repetir de 2 a 3 veces. En caso de que no mejore, es cuando nos apoyamos del glucagón, 1 miligramo por vía intramuscular o subcutánea. En caso de que mejore, pues se le da la glucosa por vía oral. En caso de que no lo haga, nos apoyamos de la hidrocortisona y en caso de que tampoco mejore, pues agarramos a la adrenalina. Y posteriormente se le administra la glucosa por vía oral en ambos casos, ¿no? Si a lo mejor ya se remitió con la euglucemia, regresó a su estado normal, pues igual se le administra la glucosa por vía oral. La que sigue, por favor.
Ok, ahora por último, pues vamos a tener más bien le damos la evolución al paciente con estas crisis hipoglucémicas, perdón. Bueno, pues aquí vamos a tener a dos grupos, que es el diabético conocido y al paciente no diabético. Entonces, a un paciente diabético conocido lo tenemos que mantener en observación 12 horas en caso de que pues tenga insulinoterapia y 24 horas si toma hipoglucemiantes orales, por lo que les comentaba de la recaída. Entonces, durante este tiempo se va a administrar pues una dieta con aproximadamente 150 a 200 gramos de hidratos de carbono y se le da un suero de mantenimiento. Este va a ser al 5% y de 500 mililitros cada 12 horas. Pues se debe de determinar la glucemia capilar de forma horaria hasta alcanzar pues los niveles en la sangre y posteriormente pues cada 4 horas. Entonces, si en algún control la glucemia capilar fuera inferior a los 60 miligramos sobre decilitros, se procede a actuar pues con el mismo tratamiento que ya les había mencionado. De lo contrario, si tiene una glucemia superior a 300 miligramos sobre decilitros, se suspende la perfusión del suero de la solución glucosada y se reinicia el tratamiento antidiabético. Ahora, para el paciente que no es diabético, pues una vez que se descarta más bien que se ataca a la crisis, pues ahora debemos de atacar la causa. Entonces, aquí, en caso de que si no se le observe recuperación del nivel de conciencia, a pesar de ya tener un nivel de glucemia normal en sangre, se tiene que valorar el daño neurológico pues secundario a la hipoglucemia. Y posteriormente, pues se debe asegurar un aporte diario de 150 gramos de glucosa. La que sigue, por favor. Bueno, y ya vamos a pasar directamente a lo que es el caso clínico. Entonces, bueno, pues tenemos que es un paciente hipertenso de 50 años de edad que tiene antecedentes, que tiene antecedentes de la hipertensión desde hace ya 20 años aproximadamente, el cual ha llevado diferentes tratamientos. El último con nifedipino a 10 miligramos, 3 veces al día, atenolol a 100 miligramos diarios y clortalidona a 25 miligramos en días alternos. Posteriormente, el paciente refiere que la hipertensión no mejora y que además presenta una impotencia sexual severa, por lo que se acudió a la consulta para que se le cambió a captopril de 25 a 150 miligramos diarios. Posteriormente, a las 2 semanas, el paciente presentó cifras tensionales normales, pero con debilidad, sudoración y palpitaciones. Se ingresó con sospecha de hepatopatía grave. Bueno, en la exploración física, el paciente está sudoroso, frío, tenía cefalea y con una gran adinamia. Cuando se exploró en el aparato cardiorrespiratorio, pues vamos a tener una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, vamos a tener un murmullo vesicular normal, tonos cardíacos apagados y rítmicos, una tensión arterial de 130 a 80 milímetros sobre mercurio, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, y al explorar el abdomen, fue blando, depresible, no doloroso. Se destacó una hepatomegalia de 1.5 a 2 centímetros, no dolorosa, superficie lisa, y el resto del abdomen, pues normal. En el neurológico, pues el paciente se presentó con somnolencia, algo desorientado, visión borrosa, reflejos osteotendidosos disminuidos, parestesias en miembro inferior derecho y el resto del examen físico y pares craneales normales. Perdón, después se realizó un estudio analítico en los cuales se realizaron exámenes de hemoquímica, enzimas Párale, y porque iones normales. tienen clase de geriatría, que es más importante Ok. que urgencia. Entonces le seguimos el próximo
viernes. Muchas gracias, Ok. doctor. Ok, doctor. Ok, Doc, gracias.